Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl de este año 2023. Vamos a analizar, por supuesto, vamos a hacer un recorrido, no vamos a hacer tal como hemos estado haciendo. Ayer comenzábamos este recuento del año, los hitos más importantes. Son buenos estos recuentos, son interesantes y son importantes porque de repente se nos olvidan algunas cosas que han pasado, ¿no? Y es bueno recordarlas. Y es bueno recordarlas para ver, bueno, también cómo proyectamos el año que viene, ¿no? En este caso, el 2024. Así que lo quiero hacer de la mano del analista político, investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez, a quien tenemos con nosotros. Jorge, permíteme solo decir que voy a estar en el siguiente bloque conversando con la senadora independiente por la región de O'Higgins, que además integró la comisión investigadora por el acuerdo Corfo-SQM cuando era diputada, Alejandra Sepúlveda. Vamos a estar también entrando en todo este tema, ¿no?, que marca también el fin de este año, el acuerdo, este gran acuerdo entre SQM y Codelco, ¿verdad?, para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Pero ahora sí, vamos contigo, Jorge. ¿Cómo estás? Sin gusto de tenerte con nosotros. Hola, Mirna. Igual un gusto estar contigo ya cerrando el año. Exactamente. Bueno, cerremos el año. Oye, qué año más cansador y agotador. No sé si soy yo la única, pero creo que no, por todas las cosas que han ocurrido. Partamos por lo que para ti resulta ser lo más relevante a destacar de cómo cierra este año 2023. A propósito de agotamiento, me parece que un tema muy relevante es el tema del plebiscito del 17 de diciembre. A mí me parece que eso va marcando de alguna manera el fin de un ciclo bastante agitado, que cierto se inicia en octubre de 2019, que luego se apacigua con la pandemia, ¿cierto?, en 2020, y que toma fuerza ya en 2021 y tiene una primera fase que es el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y luego su segunda fase, diríamos así, que es el 17 de diciembre, el plebiscito del 2023. Y me parece que de alguna forma ahí también se va reflejando el agotamiento de la ciudadanía y también probablemente la propia clase política respecto a un proceso de intento de cambio constitucional que no llegó a buen puerto ni a manos de, digámoslo así, la izquierda ni a manos de la derecha. Y eso yo creo que también de alguna forma refleja ese agotamiento. Sumado además a un contexto en el que hay una crisis de criminalidad que claramente ha generado o debilitado más bien las confianzas ciudadanas en muchos aspectos. Es decir, hay una reclamación por una mayor presencia de la autoridad policial, de la autoridad judicial en muchos casos. Hay una sensación de impunidad. No nos olvidemos, en algún punto el presidente a inicios del año 2023, en torno a la discusión también sobre el tema de la delincuencia, planteaba que todo esto era cherry picking, que era culpa de la prensa, pero sin embargo luego se produce, a mi parecer, un punto de quiebre cuando es asesinada la sargento Rita Olivares, y ahí la agenda del gobierno cambia totalmente y se impone, sin que el gobierno lo quisiera ni nadie lo quisiera, la necesidad de una agenda de seguridad. Y eso yo creo que ha ido también generando un agotamiento en el sentido de que no se ve una reversión de esa problemática, sino que en muchos casos hemos ido viendo una agudización de estos problemas. Un informe de la Fiscalía, ¿cierto?, en julio también planteaba, y se hizo planteaba que de la PDI junto al gobierno, ¿cierto?, indicaba un aumento en ciertos tipos de delito como el sicariato y el asesinato sin autor conocido, lo que de alguna forma muestra una agudización también de la acción del crimen organizado, y por lo tanto eso también va generando un agotamiento a nivel social, digamos así. La Navidad tampoco estuvo tranquila. La propia ministra Camila Vallejo planteó que no es el ideal tener
una Navidad a punta de balazo y situaciones de criminalidad en distintos lugares en plena Navidad, algo que además no era habitual anteriormente. Entonces me parece que por ahí hay dos factores de agotamiento bien Claro. importantes. Jorge, para ti, para cerrar el tema constitucional, ¿fue este proceso un tiempo perdido? ¿Fue una manera de canalizar la crisis política? ¿Cuál es, dirías tú, la principal conclusión? Porque yo incluso comentaba el otro día, fíjate, que va a ser tema para las escuelas de derecho del mundo, para los analistas constitucionales, ¿verdad? Cómo un país en 4 años no pudo finalmente sacar adelante su proyecto de nueva constitución con dos fracasos consecutivos, ¿no? Entonces, en el cierre de este proceso, ¿qué destacas tú? ¿El fracaso? ¿La conducción política de una crisis? ¿Qué? Yo creo que hay dos puntos. Mira, hay que matizar esto. Yo creo que por un lado la ciudadanía ha mostrado una cultura cívica que a mi parecer es ejemplar. Y la ciudadanía, obviando obviamente a quienes consideran que el vandalismo y el saqueo era una forma de expresión. Me parece que la ciudadanía a través del voto en un sucesivo proceso, ¿cierto? En dos plebiscitos de enorme magnitud, mostró una cultura cívica importante. Es decir, si queremos mirar lo positivo, hubo una especie de aprendizaje y discusión constitucional importante a nivel ciudadano, y eso me parece que es relevante. Debería siempre alimentarse, es decir, a mí me parece que todo ciudadano debería conocer el contenido de la Constitución que lo rige, ¿cierto? Y conocer también cuáles son probablemente las discusiones más importantes. En ese sentido, es algo positivo. Hubo un aprendizaje de los ciudadanos con respecto a lo constitucional y los ciudadanos mostraron su cultura cívica, que además me parece que siempre la han mostrado en Chile en casos muy complejos. Es decir, el plebiscito del 88, la ciudadanía sale a votar, por lo tanto hay una cultura en ese sentido que no hay que perder, ¿cierto? Y que en el fondo se manifiesta en que los cambios se hacen a través de los votos y no a través de otras vías. Pero me parece que también mirando desde el punto de vista más crítico hay un fracaso de la clase política en esto. Y es un fracaso que de alguna forma muestra que el problema parece ser más bien no la constitución vigente, sino más bien una clase política y sectores políticos que no logran generar compromisos creíbles entre ellos y además compromisos creíbles para la ciudadanía. Y de alguna forma ahí surge el tema, me parece, de la necesidad de comprender que los consensos políticos en base a ciertos marcos normativos, entendámoslo así, marcos de la democracia, del Estado de Derecho, son esenciales para generar esos compromisos creíbles. Y cuando tú tienes actores políticos que de alguna forma no logran eso, claramente van sembrando un nivel de desconfianza en la ciudadanía altísimo, que hoy día está muy manifiesto, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un tema y que tiene que ver con esto del agotamiento, que es preocupante y que obviamente es una tarea de los actores políticos, de los partidos políticos, que son esenciales en una democracia, comenzar a recuperar esas confianzas sin hacer promesas ni generar altas expectativas, que ese es, a mi parecer, el error que se ha cometido en los últimos años, sino más bien actuando responsablemente en términos políticos, es decir, diciendo lo que es posible y también lo que no es posible a la ciudadanía, porque la ciudadanía además es muy, en ese sentido, comprensiva y además inteligente en lo que necesita y en lo que no necesita, y eso yo creo que en los dos plebiscitos quedó más que demostrado. Bueno, ahora que lo mencionas, o sea, que ya que mencionas el tema de la clase política donde queda más graficada, expresada, ¿no es cierto?, representada, es en el Parlamento. ¿Qué evaluación haces tú de nuestro Parlamento y de su performance, ¿no es cierto?, este año? Bien mala el desempeño del Congreso. Yo creo que hay un problema ahí de diseño institucional. Lo que pasa es que tenemos un sistema electoral que lo que hace es de alguna forma impulsar una atomización del sistema político, y eso se ve muy bien reflejado también en el Congreso. Si uno se pregunta, y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el proyecto de ley más emblemático que de alguna manera ha aprobado el Congreso y que se traduzca en beneficio de la ciudadanía? Y cuesta como encontrar algo, puede que haya algo, pero no hay algo emblemático. Y yo creo que el desempeño en eso se ve transversalmente.
están muy ensimismados en una discusión muy pequeña, con muy poca altura de miras. Hay mucho actor que además se está moviendo por su propia cuenta, ¿cierto? A propósito, por ejemplo, de la crisis de criminalidad, no nos olvidemos que, por ejemplo, Gaspar Rivas se autoproclamó sheriff de la República, y eso nos muestra el nivel o el bajo nivel de nuestros legisladores en ese sentido. Y a mí me parece que eso es preocupante, porque de alguna manera nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, con nuestros impuestos financiamos asesores para estos legisladores, y asesores que son bien pagados, y por lo tanto, lo mínimo que uno esperaría es que si el legislador no tiene, por ejemplo, el conocimiento respecto a algún tema de discusión, se haga asesorar de manera adecuada por estos asesores, o que presenten proyectos de ley con una necesidad o una utilidad importante. Por ejemplo, el diputado Gonzalo Vinter presentó un proyecto de ley sobre el tema de no más llamadas, pero en realidad hoy día la tecnología ya ofrece, por ejemplo, aplicaciones que te permiten a ti detectar de quién es la llamada y bloquearla inmediatamente. Por lo tanto, hay proyectos de ley que se presentan que no tienen ninguna utilidad en términos estrictos, cuando en otros ámbitos como la tecnología se ha facilitado ese tipo de soluciones. Entonces, uno va viendo que aquí hay un problema que tiene que ver con el sistema electoral. A mí me parece que los partidos también tienen que ponerse más exigentes a la hora de impulsar candidatos al Congreso. Se quiera o no, se requiere personas preparadas, y cuando me refiero a personas preparadas no solo me refiero a personas que eventualmente hayan recibido instrucción educacional, universitaria, sino que además personas preparadas en también el trabajo político, en el bagaje político. Y yo creo que eso el Congreso ha mostrado que no está tan al 100% a mi parecer, y eso hay que claramente mejorarlo, y hay una responsabilidad del ciudadano también que vota por candidatos que quizás no son tan de buena calidad. Sí, fíjate que se produce ahí un fenómeno bien curioso, porque cuando las encuestas preguntan por la evaluación que hace la ciudadanía de las instituciones, el Parlamento queda pero reducido a la mínima expresión, serán 2 puntos, 3 puntos con mucho, ¿no? En el mismo nivel de los partidos políticos. Sin embargo, a la hora de elegir candidatos, tú eliges, o sea, tú votas, incluso en épocas de votación de voto voluntario, tú eliges a los integrantes del Parlamento, ¿no? O sea, hay una diferencia, hay como una suerte de disociación entre la institucionalidad del Parlamento y los parlamentarios mismos. Pero para cerrar entonces este punto del análisis de lo que queda del año, ¿es este para ti el peor Parlamento de nuestra historia? No sé si catalogarlo como el peor parlamento de nuestra historia, pero yo creo que ha tenido un mal desempeño, por lo menos desde el punto de vista del desempeño en los últimos 30 años, es decir, desde el retorno a la democracia. A mi parecer se muestra un parlamento poco profesional, digámoslo así. Y eso me parece que también resiente en ámbitos muy importantes, como son, por ejemplo, el tipo de políticas públicas que se ejecutan. Y aquí entramos en una discusión que a mí me parece importante, porque tú tienes un congreso o grupos políticos que de alguna forma usaron también a la Constitución como un chivo expiatorio, pero uno podría hacerse la pregunta si en realidad la ineptitud o los fallos, por ejemplo, a nivel de políticas públicas son un tema de la Constitución o una ineptitud de los propios actores políticos en cuanto a desarrollar políticas públicas adecuadas, en cuanto a guiarse por aspectos técnicos para tomar esas decisiones. Por ejemplo, no nos olvidemos de alguna manera que, como ejemplo, ¿cierto?, los retiros de alguna forma tenían un rechazo técnico que incluso el propio ministro Marcel, ¿cierto?, siendo presidente del Banco Central, planteaba, y sin embargo los actores políticos obviaron esas advertencias técnicas y llevaron a cabo las políticas de retiro, e incluso en algún punto ya al quinto, casi que el sexto retiro. Entonces, de alguna manera, allí hay un problema en el proceder de los actores políticos que afecta obviamente las políticas públicas y también el tipo de calidad de leyes que se van promulgando, porque acá hay un problema que siempre hay que tener presente también, es que no se trata solo que el Congreso haga leyes, porque hay un riesgo de inflación legislativa, es decir, que los legisladores se pongan a hacer leyes como locos, ¿cierto?, sin ningún criterio, simplemente para decir que hacen leyes. Lo importante es que un Congreso desarrolle leyes adecuadas para necesidades concretas o necesidades que sean efectivamente que requieran una legislación. Y yo creo que ahí se empieza a producir muchas veces este problema, donde terminamos, ¿cierto?, con legisladores que se proclaman como sheriff. Eso a mí me parece que es muy, muy grave en términos de
qué tipo de lógica están aplicando nuestros legisladores, porque además ningún otro legislador criticó esa acción de manera vehemente, sino que más bien toman palco ante lo que más bien parece un circo y no un congreso. Claro, como que te acostumbraste un poco a vivir en ese circo. Jorge, avancemos con otro de los temas que marcaron el año, como la corrupción. Es decir, no es que la corrupción apareció este año, lo que pasa es que golpea, o parte golpeando, digamos, a un sector que aparecía incólume, como es, bueno, Revolución Democrática por de pronto, ahora Comunes, ¿no? Está, bueno, para los que nos están viendo hasta ahora, ¿no es cierto? El CERVEL está ha señalado que este partido se tiene que disolver por las graves inconsistencias en cuanto a la presentación de su balance, ¿no? De sus gastos y en términos electorales, ¿no? Por supuesto, el partido va a apelar. Pero también tenemos otros temas por ahí que vamos a estar comentando sobre el tema de los partidos mismos. Pero yendo al punto, la corrupción. Este año, ¿qué características para ti expresan, digamos, se expresan en esta situación que tiene como punto central, digamos, o su origen puesto fundamentalmente en lo que pasó con Democracia Viva y con Revolución Democrática? Hay dos puntos para mí muy, muy relevantes. Uno es que, claro, la corrupción estuvo presente durante todo el año en la agenda noticiosa, con distintos casos, y esos casos de alguna manera de gran envergadura, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de Raúl Torrealba, ¿cierto? Y toda esta situación de alta corrupción, de altos montos, estuvo presente. Y el caso de Democracia Viva yo creo que impacta además, y esto me parece relevante, en el plano de la sociedad civil. Se siembra de alguna forma la desconfianza en el plano de las fundaciones, ¿cierto? O de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, en dos puntos de vista, a mi parecer. Una es que, claro, la ciudadanía ve que desde el punto de vista de la sociedad civil, ahí también se puede producir corrupción. No es solo Democracia Viva probablemente el más emblemático, pero está, por ejemplo, la Fundación ENTI, que es capturada, ¿cierto?, por Camila Polisi para sus propios fines, y de alguna forma ahí se siembra esa desconfianza, pero además me parece que también se refleja ahí un tema de cómo se captura o se capturan organizaciones de la sociedad civil para fines políticos espurios, de alguna forma para obtener más recursos, para financiar eventuales campañas, para tener una territorialidad mayor, y eso claramente afectó a nivel de las confianzas de las organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que ese impacto ha sido bien, todavía no lo podemos medir en su totalidad, a mi parecer, pero yo creo que sí el problema de la corrupción va mermando la confianza de los ciudadanos fuertemente, y los casos siguen apareciendo. Y eso yo creo que, de alguna manera u otra, hace que, a propósito de lo que tú comentabas, la importancia de asumir que no hay actores políticos que sean o que estén totalmente ajenos al riesgo de la corrupción. Y ahí, en el fondo, lo clave siempre es el diseño institucional, son los mecanismos de probidad, los mecanismos de control, de transparencia, y no la presunción de que un sector político moralmente es superior o que un sector político es moralmente ajeno a la corrupción, porque eso en realidad es caer en una fantasía que no tiene asidero, y la ciudadanía tiene que entender eso. Nosotros tenemos que entender y asumir que cualquier actor político que accede al poder, que accede en el fondo a un control de recursos, y en muchos casos altos recursos, está expuesto a entrar en lógicas de corrupción. Entonces ahí también lo importante es aprender que a medida que más poder, por ejemplo, tienen los actores políticos, más poder tiene un cuerpo burocrático, más incentivos existen para que, por ejemplo, actores privados quieran obtener prebendas de estos actores, porque tienen un margen de acción mucho más importante. Entonces, es importante tener presente eso para establecer los controles a la corrupción y evitar la discrecionalidad que se va produciendo. Y además, a mi parecer, también es importante aquí tener mucho y muy presente, sobre todo para el 2024, que aquí ya no estamos hablando de casos de pequeña corrupción, sino que estamos hablando de corrupción a alto nivel. Es decir, acá tenemos funcionarios de alto nivel que están involucrados en casos de corrupción. Tenemos alcaldes, tenemos subsecretarios. Por lo tanto, es importante tener presente el riesgo subyacente que se produce en que
el crimen organizado empieza a penetrar en las instancias del Estado. Y a mí me parece que eso es lo más preocupante que hay que tener presente ya para el 2024, que tiene que ver con cómo estructuras de crimen organizado pueden empezar a permear a la institucionalidad completa. Entonces hay que empezar a poner esto en alerta mucho más fuertemente, mucho más vehementemente, porque de lo contrario, cuando ya la alta corrupción se enquista, ¿cierto? Es decir, se produce esta especie de gangrena, sacarla del Estado es muy, muy complejo. Y yo creo que estamos ante esa fase en que todavía lo podemos controlar, pero no hay que relajarse en el fondo. Absolutamente. Jorge, ¿cómo ves entonces con estos temas que estamos abordando? Estamos hablando del caso, del proceso constitucional, estamos hablando de un parlamento que tiene un rol muy importante, tanto así que en algunas épocas, recordemos solamente para la época del estallido, posteriormente la pandemia, se hablaba de un parlamentarismo de facto. Estamos hablando de cómo la corrupción, ¿no es cierto?, golpea a las instituciones, pero sobre todo también ha golpeado al gobierno. Y por eso te pregunto, a propósito de eso, ¿cómo ves al gobierno? ¿Cómo ves al presidente Boric? Y lo que se plantea, ¿no es cierto?, para esta segunda etapa, es decir, estos 2 años que le quedan de gobierno a esta administración. A ver, yo creo que el 2023 fue fase de ajuste para el gobierno, en términos de hay un cambio en ciertas posturas que ha tenido el gobierno, que han sido más bien obligadas. El caso, a mi parecer, de la criminalidad es muy decidor en ese sentido, ¿cierto? Desde una perspectiva en que se consideraba más bien como un tema menor a tener que adoptar como primer elemento de interés el tema de la criminalidad. Eso ha obligado al gobierno y sobre todo probablemente al presidente Gabriel Boric a tener una mirada distinta a la que tenían y con la cual llegaron además al poder. A mí me parece también el aspecto económico también ha sido incidente en eso. Uno ve, por ejemplo, el cambio en la opinión de la propia vocera Camila Vallejo, que de alguna manera planteaba, por ejemplo, que antes planteaba, ¿cierto?, que el crecimiento económico no era necesario para, por ejemplo, garantizar derechos sociales, y hoy día dice que el crecimiento económico es una prioridad, que es importante. Y aquí vemos elementos que escapan incluso al gobierno en sí, es decir, hay elementos que son estructurales para que una sociedad pueda desarrollarse de forma adecuada. Tienes que tener crecimiento para que exista trabajo, tienes que tener certezas jurídicas para que existan inversiones, tienes que tener entonces inversiones, trabajo y crecimiento para eventualmente tú poder, a partir de eso, obtener impuestos y garantizar prestaciones para la ciudadanía que lo necesite. Tienes que además focalizar, es decir, no puedes generar patrones universales porque muchas veces terminas o financiando a personas que no lo necesitan o terminas de alguna forma esquilmando recursos. Y por lo tanto esos marcos estructurales, que son los que permiten que una sociedad vaya prosperando, yo creo que también de alguna forma el gobierno se ha visto en la obligación de comprenderlos. Y por eso hoy día también, por ejemplo, a propósito de la noticia de SQM con Codelco, se ve que entonces hay un cambio muy notorio en esto. No solo la crítica a SQM, que ha sido probablemente la discusión más fuerte, sino en términos de ver que la cooperación público-privada es esencial para, por ejemplo, explotar un bien como el litio, y que no puede ser solo el Estado el que lo haga, porque no solo muchas veces carece de recursos, sino que además carece del conocimiento técnico, la expertise o el know-how, ¿cierto? Como se dice, para proceder. Entonces aquí también se ve un cambio en ese sentido, pero yo creo que el 2024 va a ser ya la prueba más fehaciente de cómo va a gobernar Gabriel Boric en los últimos años, porque ya el último año siempre es como una fase de pre-campaña, pero me parece que el 2024 va a ser expresión de si este cambio se asentó o es más bien un cambio estético, porque a mi parecer, igual durante 2023 el presidente fluctuó entre posturas, ¿cierto?, que respondían más bien a los vaivenes de la opinión pública, sin él manifestar una postura muy, muy clara en algunos casos. Sí debo hacer la salvedad de que en ciertos casos él manifestó una postura mucho más clara, por ejemplo, cuando criticó a Nicaragua o cuando criticó, por ejemplo, a Venezuela, y eso quizás también uno lo puede ir evaluando en
si eso no es adecuado en ciertos casos o no, ¿cierto? También tomó o trató de tomar un rol protagónico a nivel internacional en ciertos aspectos, con la guerra en Ucrania, con la situación o la guerra que se vive en Israel, ¿cierto? Con Palestina, trató de tomar un rol ahí. Y claro, uno puede evaluarlo, pero me parece que esa ambivalencia va a estar en el ojo del crítico, ¿cierto? Del 2024. Ese es un cambio. Yo creo que hay un Perfecto. asentamiento de un giro ahí. Jorge, leí una entrevista de Pablo Ortúzar, que es antropólogo, investigador de IES, que dice lo siguiente: mira, a la derecha le conviene cerrar tratos convenientes con un gobierno de izquierda despelotado y débil, pensando en una futura administración de derecha. El tema complicado es que la negociación de estos acuerdos sea en un contexto turbio y malsano de oposición casi existencial. Entonces, te pregunto, ¿coincides en que no es el primero que escucho del sector decir que efectivamente lo que tiene que hacer ahora la derecha o Chile Vamos, la derecha tradicional, es empezar a soltar esta tensión que ha habido tan fuerte con el gobierno, ceder en algunos aspectos para lograr acuerdos? ¿Coincides? A ver, yo creo que hay que verlo esto en dos medidas. Una es como en la política real, es decir, cómo actúan los políticos. No hay que ser iluso en cómo actúan los políticos. Y los políticos buscan el poder y ese es su interés. Eso es lo que los motiva en términos estrictos. Algunos dirán, no, a mí me motiva el bien de Chile, el bienestar general, pero en general los políticos, sean de izquierda o de derecha, nos motiva el acceso al poder. Por lo tanto, desde la lógica, desde esa lógica, es probable que la derecha trate de buscar distintos recursos o distintas medidas para poder hacerse o mostrar viable a algún candidato presidencial en esa lógica. Y aquí es como la lógica del policía bueno y el policía malo, es decir, tiene que haber un actor que sea confrontacional con el gobierno y otro que sea de consenso. Lo que hemos visto desde la ciudadanía es que la ciudadanía está esperando una clase política que establezca consensos en pro del bienestar general, no que se estén en el fondo boicoteando fuertemente. Ahora, en términos también políticos, el gobierno, que yo concuerdo en eso, en que es un gobierno más bien ambivalente y que está debilitado, ¿cierto? Es una presa fácil desde el punto de vista de darle durísimo en tanto oposición. Por lo tanto, el incentivo está ahí, más que en buscar acuerdos. Y uno tiene que preguntarse qué es lo que busca el acuerdo. A mí me parece lo que busca el acuerdo es mostrar viabilidad de que ellos pueden gobernar, porque un actor político tiene que mostrar esa capacidad. Si no, no puede ser un actor político, no puede ser un aspirante al poder, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista, digámoslo así, ideal, claramente la búsqueda de acuerdo sería lo adecuado, pero aquí también hay que entender un punto que me parece crítico a esa lógica ideal, y es que son actores políticos que tienen concepciones distintas en muchos aspectos, y tienen concepciones además distintas en términos económicos, en términos políticos, en términos del marco jurídico, y por lo tanto el buscar el consenso de alguna forma o esperar que se produzca un consenso ideal ante estos actores es una ilusión. Eso no va a ocurrir porque de alguna forma también han aflorado actores que son polarizantes en el sistema político y por lo tanto esos actores polarizantes no van a encontrar puntos de confluencia, y lo que ocurre ahí es que el actor político que logre ascender, digámoslo así, dentro de un marco de consenso o que genere una atracción anulando los grupos polarizantes va a ser el que eventualmente logre ese tipo de acuerdos, pero eso hoy día no existe en términos estrictos. Hay actores que están tratando de levantar eso como una alternativa, ¿cierto? Y de alguna forma ahí entra como este contraste entre una política muy polarizada, ¿cierto? De buenos y malos, digámoslo así, y lo que de alguna forma se denostó por tanto tiempo, que era la llamada política de los consensos o la política de los acuerdos, que es lo que en la democracia se requiere al final. Es decir, también desde ese punto de vista ideal, también hay que aterrizar la idealización del acuerdo. ¿Es necesario el acuerdo? ¿Es importante el acuerdo? La política pública o las decisiones se tienen que tomar de manera consensuada por los actores, pero
llegar a una especie de unanimidad es una ilusión, que no tiene asidero en términos estrictos, porque hay que considerar que la política se conforma de una pluralidad de actores que tienen distintas perspectivas y distintos ideales en sus motivaciones, y por lo tanto la idea de la unanimidad es una ilusión. No va a haber unanimidad con el gobierno, eso es muy difícil que ocurra. Van a haber ciertos acuerdos y eso se ve en cuestiones muy concretas, por ejemplo, la discusión sobre las pensiones, se ve la discusión respecto a las ISAPRES, y por lo tanto esperar una especie de unanimidad, que ese yo creo que es el error de los actores políticos, no es posible. Los actores ahí tienen que entrar a ceder. Y yo creo que un buen actor político entiende eso, lo que no significa claudicar en términos de sus posturas, pero hay que negociar, dependiendo también lo que tú quieres obtener o lo que tú quieres ganar. Entonces, yo creo que esas dos dimensiones hay que mirarlas de esa manera para comprender esto. Y un poco tratando de responder ya más concretamente la pregunta, yo no sé si es viable que la derecha, o qué derecha, porque aquí también hay varias derechas, qué derecha va a lograr haciendo acuerdos con el gobierno y qué tipo de acuerdos va a lograr mostrarse como capaz de generar una alternativa de gobernabilidad. Y yo creo que ahí hay un punto de discusión en las propias derechas, en eso. Hay como dos vías, digámoslo así, en disputa. Una que es como la vía de la negociación y otra la vía de la oposición más bien radical. Y yo creo que ahí hay un punto en que tienen que ellos estar pensando a qué tipo de votante quieren atraer. A mi parecer, desde mi perspectiva ya más como desde el punto de vista del análisis de cómo opera la democracia, me parece que cualquier actor político que quiera gobernar no puede solo gobernar para su nicho, sino que tiene que buscar un marco o un margen mucho más amplio donde incluso existan actores, no en el gobierno, sino de consenso que estén apoyando ciertas medidas. El ejemplo se ve hoy día con el propio gobierno de Gabriel Boric, es decir, Gabriel Boric solamente ha podido gobernar porque se tuvo que abrir a la antigua concertación. No podría haber gobernado solo el Frente Amplio con el PC, porque son actores de nicho. Y por lo tanto, lo que tuvieron que hacer para ellos garantizar o tener una capacidad de gobernabilidad, que además vemos que igual no es totalmente poderosa esa capacidad, es haberse abierto a antiguos personeros de la concertación que el propio Frente Amplio criticaba. Es decir, ahí está desde Carolina Toá, ¿cierto? Está ahora Francisco Vidal, por ejemplo, el director de TVN. Es decir, ahí vemos que se tienen que abrir a un plano que escapa al nicho más ideológico, digamos así. Y yo creo que eso en la derecha también ocurre. Y quien logre de alguna forma generar o ampliar ese nicho va a tener una capacidad de gobernabilidad mayor, porque esto además se traduce en los apoyos en el Congreso. Y yo creo que en Chile, como tenemos un sistema presidencial, ningún gobierno puede pretender gobernar sin tener bases de apoyo en el Congreso para tus políticas, para tus medidas, para tus decisiones. Y eso yo creo que también se tiene que ir construyendo. Y me parece que ahí hay actores que están emergiendo, que hoy día son menores a mi parecer, pero que van a tener ese rol de bisagra, que son, por ejemplo, demócratas y amarillos, eventualmente. Ya, pues, Jorge, se nos acabó el tiempo. Quería entrar con demócratas y amarillos, a propósito de que se ha comentado mucho, sobre todo en la elección de amarillos, los pocos votos que terminan, sí, ¿no es cierto?, constituyendo una directiva. Esa es otra situación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo porque ya tendremos otra oportunidad para hablar del sistema, sí, político y de todo lo que, claro, quedó pendiente, ¿no? Y que queda pendiente, que es la reforma al sistema político. Gracias, sí, Jorge, por... Sí, es que estoy justo con una... Como bisagra, sí. Sí. Exactamente. Vamos a ver cómo sigue todo aquello. Te agradezco muchísimo el análisis y te doy un feliz año anticipado, digamos. Igual para ti. Para que partas bien el próximo 2024. Igual para ti, Mirna, muchas gracias y que tengas un gran fin de año y un gran inicio de año. Lo mismo para ti. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Cuídate. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad
Conoce más en posgradosucen.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversamos con la senadora independiente por la región de O'Higgins, la senadora Alejandra Sepúlveda. Ya volvemos.